No es lo que Francisco. ¿Qué son? ¿Cinco? Me he dormido 6:30. Pero me levanté a 5 minutos. ¿Tú? A las 7. No, pues. Puedo volver. ¿Ya tienen el de acá? ¿Ya tienen eso? Esto es igual a lo que hicimos en análisis el otro día. Sí. Ahorita voy a ir con el método de poner. Me facilita entender lo que voy a hacer si coloco algunos escenarios que me muestren las posibles situaciones que pueden pasar. Puse aquí algunos casos que me muestran formas de observar qué puede pasar en este caso si yo quisiera insertar la X. Y esto me va a ayudar a definir el código que voy a hacer. Voy a ir en cada uno de esos escenarios tratando de insertar la X a ver qué sucede. Y lo que suceda lo voy a ir dibujando. Y cuando lo dibuje, voy a poder plasmar el diseño del código que me va a ayudar a realizar lo que voy a estar dibujando. ¿Sí? Algunos casos puse en una cola normal y otros le daba la forma de circular. ¿Sí? ¿Qué hago en el primer escenario del inciso A con X? No, digamos en la posición 0. Aquí está vacía. ¿Dónde coloco X? En 0. Aquí. Y este lo modifico a 0 para decir que el primero está en la posición 0. Ya terminé. ¿O me falta algo? También el último es el que acabo de insertar. Quiere decir que cuando está vacío, el que inserto se vuelve en el primero y al mismo tiempo se vuelve el último. Es el único. ¿Estamos de acuerdo? Se vuelve el único. Esto lo voy a dibujar con un triangulito para decir que ese es un caso. El inciso B, ¿qué hago con el inciso B si quiero insertar X? Vemos si está llena. Aquí está. Lleno. Aquí
nuestro método de lleno nos va a decir que este está lleno. Ahí no se puede, ¿cierto? Este X con un círculo, para que no se confunda este X con aquella X. Esta X con un círculo me dice que es otro caso diferente. El inciso A sucedió una cosa y en el inciso B sucedió otra muy diferente. Yo le llamo a eso patrones. El patrón, pues, es un comportamiento que se tiene de algún escenario. En el escenario A se comportó de una forma, es un patrón. En el escenario B se comportó de otra forma, es otro patrón. En el escenario C, ¿qué hago? ¿Dónde pongo X? En esta posición. Después del que está en la posición última. Quiere decir que este ya no es el último. Ahora el último es el de la posición. ¿Sí? El último se volvió penúltimo. Y el que acabo de insertar se vuelve el nuevo último. ¿Cierto? Entonces este es un caso diferente. El inciso C hizo algo diferente al B. Hizo algo diferente al A. Nótese que en estos tres incisos, lo que yo tengo marcado en azul, que fue lo que estuve realizando, es diferente en cada inciso. Aquí modifiqué dos variables y lo inserté. Aquí no pude hacer nada. Y acá lo inserté, pero solo modifiqué la variable. Es diferente. Es un patrón diferente. Por eso aquí le pongo marcas diferentes, porque son patrones diferentes. ¿Por qué son patrones diferentes? Porque lo que marqué en azul es diferente. Lo que hice. En el inciso D, ¿qué hago en el inciso D? ¿Cuál es el que está formado al final? 3. El 3. ¿Sí puedo insertar la X? Sí. Sí, pero tengo que hacer un comportamiento circular. Quiere decir que la X la tendría que poner aquí. Y último, estaría en la posición 0. Ya sé cómo hacer. Pregunta, ¿el inciso D se parece a alguno de los que hice en el inciso A, B o C? ¿O es una cosa diferente lo que sucedió? No, fíjense. No es igual al C. ¿Qué le hice al último? Lo modifiqué de 1 y lo incrementé a 2. Lo incrementé, quiere decir que aquí le hice un más 1. Acá no le hice un más 1. ¿Qué le hice? Literalmente lo puse en... Aquí lo pongo con un rombo porque lo coloqué en 0. En el inciso D siempre lo voy a colocar en 0. Siempre. Y acá no. ¿Verdad que no? Acá puede ser que lo incremente y ahorita puede quedar en 3. ¿Verdad? Entonces este es diferente a este. No es lo mismo lo que hice. ¿Sí lo ven o no? Parecía que sí hice lo mismo, pero no hice lo mismo. ¿Verdad que no? ¿Cierto o no? Y en el inciso E, ¿qué hago para insertar X? ¿Cuál es el que está formado al final? El de la posición 5. Perdón, la posición 5 es de la posición 2 Dejen reinicio mi cerebro. Tampoco. No, es así instantáneo. 0 es el de la posición que está al último que llevo, ¿verdad? Que en este caso es una S. Después de él puedo insertar la X. O sea que lo puedo poner aquí. Ahora, ¿cuál es el que llegó al final? ¿En qué posición? Porque ya no es el de la 0, es el de la posición 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Acuérdense,
Este es el primero y este es el último. Este tiene un comportamiento circular, por eso se ve raro, tiene un comportamiento circular. Ahora la pregunta es, ¿el inciso E se parece a alguno de los que hice? ¿Qué hice? Aquí le hice un incremento. ¿Se parece a alguno? Sí. Es igual a este. Este no tiene un comportamiento circular y este sí tiene un comportamiento circular, pero aún así el proceso de lo que yo hice es exactamente lo mismo. Entonces este lo dibujo con un rectángulo. Significa que este es lo mismo que este. ¿Sí? ¿Qué es esto que dibujé? La clave de la programación. Yes. Lo voy a poner aquí. ¿Qué quiero? Eso que dibujé es lo que yo quiero. Eso quiero que haga el programa que voy a hacer, que es el método. Que aunque es un método simple, se empiezan a dificultar esos métodos simples cuando empiezo a ver que hay situaciones que tengo que considerar diferentes. Por eso dibujé varios casos. ¿Lo observan o no? Ahora, ¿cuántos casos diferentes hay? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la única forma de diferenciar un caso de otro? Voy a usar variables, eso me queda claro. Pero solo hay una forma de distinguir. A ver, esta es una naranja, esta es un plata. ¿Cómo los distingo? Solo hay una forma de distinguirlos, solo hay una. Con un if. Conociéndolo, sí, con un if. Solo hay esa con un if. Si es esta, o si es esta, o si es esta, o si es esta. O un else en dado caso. El else al fin y al cabo es parte del if. La única forma es el if. Si tú quieres distinguir un suceso de otro suceso, pues con un if. Ahora, ¿qué usa el if para su funcionamiento? Pues las variables. Siempre es así, siempre, no hay otra forma. ¿Sí? ¿Estamos o no? Suena muy simple y lo es. Si lo adopto como forma de trabajo. Si no lo adopto, no tengo bases de nada, pero si lo adopto como forma de trabajo, siempre que yo quiera distinguir una cosa de otra, con un if. Y las variables me van a ayudar a ese if. Además que tengo que identificar las variables. ¿En el pizarrón están las variables que me van a ayudar a eso? Sí. Claro que sí. Porque yo dibujé lo que quiero. Por eso, si lo hago bien, aquí está el código. El código está aquí. Aquí está el código. Claro, va a haber diseños que nos aventemos. No, bueno, no yo. Pero vamos a llamarle Juanito. Se aventará diseños que sus diseños, pues ni código, ni variables, ni nada. Pero bueno, la lucha le hizo. Algún día va a evolucionar a tal grado que sí lo va a tener. Perfecto. Vamos a aspirar a llegar algún día a eso. Pero si hago diseños, si nunca los hago, pues nunca voy a migrar a eso. Si nunca hacen diseños, nunca van a llegar a eso, nunca. ¿Sí? Si a mí me preguntaran, aunque yo me sienta que me como las tunas sin pelar, debo de hacerlo. ¿Sí? Porque yo pienso que todos los programas se pueden hacer directo de la mente, pero no todos los programas se pueden hacer así, y menos si estoy empezando, ¿sí? Por eso yo quiero que adopten eso como una forma de trabajo, ¿sí? ¿Estamos o no? Ahora de aquí está el código, yo nada más lo saco. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Por qué es el inciso A?
¿O por qué? No voy a empezar con el inciso A solo porque es el inciso A. ¿Con cuál empiezo? Bueno, la forma de empezar es muy fácil. Siempre empieza con el caso que más fácilmente lo distingues. ¿Cuál es el caso que más fácilmente se distingue? Puede ser el A o el B. ¿Por qué? Porque ya hay un método lleno y ya hay un método vacío que directamente puedo invocarlos. Sin mucho pierde. Y ya me van a decir si está lleno o si está vacío. Los de acá tengo que analizar las condiciones. Todavía estos tengo que analizar condiciones. Aquí no están directo. Pero estos ya hay métodos que me lo dicen tal cual. Ahora, yo voy a empezar con el de lleno. ¿Por qué? La respuesta es muy simple. Porque yo siempre que quiera meter datos, lo primero que debo de validar en cualquier tipo de situación es si hay espacio. En cualquier tipo de situación que yo quiera meter datos es validar si hay espacio. Por eso voy a empezar con el de lleno. ¿Estamos o no? Entonces le pongo sí. ¿Sí qué? ¿Por qué empecé con el de lleno? ¿Por qué empecé con el de lleno? Porque todos los métodos que inserto siempre deben de validar primero si hay espacio. Por eso empecé con ese y no con el A. Ahora, ¿por qué le puse falso si yo lo que quiero es saber si está lleno? Bueno, porque el de lleno no hago nada. Y el de lleno yo lo quiero en él. ¿En él? En el si no, en el else. Realmente el inciso B, este es un comentario. El inciso B yo lo quiero en el else, porque ahí no hace. En el inciso B no hace nada. Entonces, ¿qué hago aquí? Return. ¿Qué me regresa el de poner? Booleano. Entonces regreso. Porque no hago nada, no puedo hacer nada. Que si alguien dice, ¿por qué no puso la condición true arriba y por qué la puso abajo? Porque lo importante es cuando es falso. Por eso yo aquí tengo mi código importante. Lo menos importante lo puse yo abajo. Así es mi forma de hacerlo. Si alguien me invierte, pues está bien. Se aceptan opiniones equivocadas. ¿Sí? ¿Estamos? Quiere decir que este ya lo tengo. Este ya está. ¿Ya está el inciso? Bien. Ya nada más me falta el A, C, E y D. ¿Sí? ¿Sí lo ven o no? Ahora sí puedo ir al D vacío, que era el candidato también, porque se distingue muy claro. ¿Sí? ¿Y este dónde lo pongo? Pues va a estar aquí, que es cuando voy a hacer algo que sí me permite el espacio. Entonces aquí pongo, sí, vacío, porque es un lote, ¿verdad? Es igual a, aquí sí quiero el true, ¿verdad? ¿Es vacío? Sí. Entonces entro aquí en él. ¿Qué hago? Aquí está, lo que está en azul es lo que hago. Lo que está en azul es lo que hago en el inciso A. ¿Qué hice? Hice dos cosas. ¿Qué hice en el inciso A? Lo que está en azul. Metí la X aquí y esto los cambié. ¿La X dónde la puse? En la posición 0 siempre. Siempre en la posición 0 cuando está. Así. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, ponemos aquí datos. En la posición 0 es igual a valor. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto que está aquí? Siempre en la posición 0, siempre. Porque está así.
Y luego ya cambié primero y último a cero. Que claro, pude haber cambiado primero y último a primero y último al inicio, y luego haber puesto aquí, por ejemplo, primero, pude haberlo hecho, pero entonces aquí primero es igual a 0 y último igual a 0. Ese es el inciso. Aquí le pongo un comentario, el inciso A. Quiere decir que este ya lo tengo. ¿Sí? Hola. ¿Se lo ven o no? Y luego pongo un si no, sí, es decir, otro i. Ahora, ¿cuál escojo? Me quedan dos posibilidades. El inciso C y E, que es lo mismo, o el inciso D. ¿Cuál puedo distinguir de forma más fácil con alguna condición? ¿El inciso C o el D? Más bien el D porque es como caso único, ¿no? ¿Cuál? El D porque sería como un caso único. O sea, ¿Cuál es la condición ahí? Recuerden, yo necesito distinguir este de este. ¿Cuál es la condición más fácil? ¿El de este o el de este? La más fácil es la que escojo. Y la otra me queda en el sí ya. Díganme la condición que más fácil se distingue. El inciso C y el E o el D. Para mí, el D. Para mí, el D. ¿Por qué? Porque el D se distingue así. Ya le voy a poner otro if dentro del if. Ya le había puesto el if. ¿Cómo lo distingo este? Si último ya está en la orilla. Si el último ya está en la orilla. Para los terraplanistas ya está en la orilla, pues. ¿Sí? El caso es cuando el último, que en este caso es el 3, ya está en la orilla. ¿Cómo en la orilla? Capacidad menos 1. ¿Listo? Siempre con esa condición me va a decir que está en la orilla y que se va a hacer el circular al principio. Siempre. Se me hace más fácil distinguir ese que el del C y E. Que habrá alguna forma de distinguirlo, pero se me hace más fácil el D. ¿Y qué hago ahí? Este es el inciso D. ¿Qué hago? Pues lo que está en azul, ¿qué hice? En la posición 0, siempre en la posición 0, coloca el 9, ¿verdad? Entonces aquí datos, en la posición 0 es igual a valor. Y cambié último a la posición 0, ¿verdad? Y esto ya está. Ahora, si no fue ni inciso B, ni A, ni D, entonces es el C y el E. O sea que si no fue ninguno de los otros, pues es el que quedó. Y aquí ya ni siquiera tengo que batallar con saber qué condición era. Simplemente pues el sí ya. ¿Cierto o no? Entonces aquí le pongo ¿qué hice? ¿Qué hice en el C y en el E? ¿Qué hice? Tanto en este como en este. Hice dos cosas. El valor aquí y este incremento. ¿Cierto? Creo que me suena mejor primero hacer el incremento aquí. Que brinque de 1 a 2. Y ahora sí, en la 2 meto el valor. Hago primero el incremento y luego en donde quedó modificado último, ahí meto el valor. Creo que me suena coherente eso, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos que último
más, ¿verdad? Hacemos el incremento de último. Brinco de 1 a 2, brinco de 0 a 1. Ahora, donde quedó, ahí meto el nuevo. Meto el nuevo. Así, ¿verdad? ¿Sí o no? Tanto en el inciso A, como en el D, como en el C y en el E, quiere decir que todo fue exitoso. Entonces, regreso a un verdadero, pero fíjense que lo puse al mismo nivel que el if. No lo puse dentro de estos incisos, lo puse al mismo nivel del que no está allí. Quiere decir que tanto este inciso A, como el D, como el C y E, todos fueron satisfactorios, entonces regreso un ¿sí? Es un método simple, pero las condiciones que vienen y los casos en donde se hacen procesos diferentes empiezan a hacerlo que lo medite bien para que no me vaya a equivocar en omitir algún caso o en no distinguirlos bien, ¿sí? Pablo, ¿me ayudas a hacer eso? Si no es mucha molestia. Recuerden lo que les dije. Sí. El código que puse aquí ya venía en el análisis y el diseño que yo ya tenía. Ahí ya venía. Esto lo saqué de ahí, tal cual. Ya la copio y la pego. Entonces su compañero va a hacer el de poner basándose en esto. ¿Sí? Ahí lo van haciendo ustedes. Así tal cual, ya nada más lo transcribo. ¿Sí? Poner. Sí, chido. Está raro que seamos los únicos que estamos en este lado. Como que no se llenaron con el mes de vacaciones, se ocupaba mal. Se ocupaba todo ese mes de vacaciones. Sí. Entonces somos unos tiranos aquí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué les da risa? Cuidado con él. Ese es mañoso, Lo fundan a él. Cada 8 años. Ay, Manuel, uno de ellos. ¿Pero tú lo conoces? ¿Por qué? Ah, no, o sea, de infancia, o porque vive por tu casa. No, es el que
Es que no ponían. Sí me platicaba lo que le pasaba con las mujeres y le di algunos tips. No digo que sean tips buenos, por la verdad, pudieran ser tips malos. No, yo también platicaba mucho con él ahí. Si acaso lo vuelves a ver. Que ahí no siempre es que ahí está. Me acuerdo que le gustaba ahí. No lo saludas y lo ves a ver. A veces lo veo por aquí y lo saludo. Ayer estaba haciendo una clase. Una hora con ella. Pero es que ya ¿No? Olvídate. y ya. O sea que entras al círculo de los villanos que suelen dos. ¿Y sabe cómo se llama? No, ¿Cómo? es que así es el de comedia. El de comedia. El de comedia. El payaso. No, está bien. Tengo que poner mentiras. Son alter egos. Yo sí creo que a veces se parece a mí de Superman. ¿Por qué? Oye, última vez que le cierro secretos. Al último ponle más. ¿Ya acabaste? Nomás no lo digas, es un secreto. Ya está, ¿no? Gracias, Pablo. Microlibreta. Está bien, ¿verdad? Bueno, mientras acaban ahí voy a borrar aquí. ¿Pasas con no sé qué?
No, déjalo buscar. ¿Sabes dónde está? Pues, déjalo buscar. A veces lo busco para Tiene su página. No, ahí está. Hoy que es 27, jueves. Puerco. Lentejas. Ah, mañana con qué. Mañana con qué. Pero no de hoy. Me entrego la chicharrón en salsa verde. Está bueno, pero ayer ¿te gusta? Bueno. Sí. Para el de quitar voy a poner sus cartas. ¿Ya le hiciste No, eso es porque lo hago. Es que se han de lograr cambiando de mujer porque ya se vendió por el se han cambiando de local. Simón dice que estaba ahí en Bolívar, estaba ahí en la mera pasada de la mañana. Y si se lo rentaba el chico, se lo pasó a los hijos y les dio madre. Gracias. Sí, pues man. Pero se está pasando McDonald's. El de quitar, pues quita el siguiente, ¿verdad? Hasta el ladito de la Mazda, creo que es. O sea, de este lado, pues. Lo de dentro son letras. Fíjate que falta, que dice que eso me falta poner, déjalo pongo.
También que lo que dijiste, porque se me estaba pasando. se le toma. Me espero ya que lo tengan para ir haciendo lo que queremos que suceda. En el inciso A, ¿qué hago? ¿Qué dibujo? Aquí no hago nada, ¿verdad? En el inciso A. Cuando está vacía no puedo hacer nada. ¿Qué hago en el B? Quitamos el primero. ¿Cuál es el primero? El que está en la posición 2. ¿Qué significa quitarlo? Significa sacarlo, ¿verdad? O sea, hago un respaldo, hay que respaldar, porque lo voy a regresar. ¿Sí? Y al respaldarlo significa que aquí ya no va a estar, ¿verdad? De hecho, no necesito borrarlo. Nunca los borramos. La forma de borrarlos es moviendo nuestras variables y que queden fuera del rango, porque nunca lo voy a borrar como si fuera con goma, no lo voy a borrar. No le voy a meter un null ni le voy a poner una cadena vacía, no voy a hacer nada de eso. Solo queda fuera del rango. ¿Cómo le hago que quede fuera del rango? A primero lo muevo a la posición 3 con un incremento. Significa que ahora este es el siguiente. ¿Cierto o no? ¿Cuántos pasos dice ahí? ¿Cuántos pasos dice en el B? Respaldar es uno y modificar primero es otro, nada más. Entonces este es un caso. ¿Qué hago en el SEO? Quitamos a... Bueno, Lo respaldo. ¿Y qué hago? Me muevo, ¿verdad? Para que este sea el siguiente. Le hago un incremento, ¿cierto? Ah, ya no existe. El que siga de ser atendido es B, ¿verdad? Que de hecho es igual que el de arriba, ¿verdad? Nada más que el de arriba está en forma circular y este en forma normal. Pero hacemos lo mismo. Quiere decir que este es igual. ¿Por qué uno lo puse? Este lo puse en formato circular y este en formato normal para que se viera que son en esencia lo mismo. ¿Y en el D qué hago? Es M da, quiere decir que este lo respaldo. Quiero quitarlo, ¿cómo lo quito? Muevo primero, ahora a la posición, este es un formato circular, porque está en la orilla, y el de la orilla lo estoy quitando. ¿Sí? Es diferente al B y C. Esto es diferente. Es un patrón diferente. Porque este siempre está en la orilla. ¿El E? ¿Qué hace el E?
igual que el B. Ponemos el 2. Este no. No. Respaldo. ¿Sí? Y este lo muevo para que el siguiente sea este. ¿Sí, verdad? Nótese que el B estaba lleno, pero no me importa si está lleno, ¿no? Lo puse lleno a propósito, pero no me afecta que esté lleno. Donde sí me afecta es vacío. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces aquí no me falta tachar esto. ¿Y en el F? Y nos regresamos a menos 1. Y estos regresan a menos 1 porque este es el único. Cuando es el único, después de eliminarlo me queda vacío. Y aquí sucede un caso diferente, ¿cierto? Por eso lo dibujo con un rompito. De hecho, el M faltó ponerle que es el triángulo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces tengo 1, 2, 3, 4. ¿Sí va? 4. 4 casos diferentes. Y ya, pues ahí está el código, ya nada más. Esto en el pizarrón, ¿cómo le llamaría yo a esto? Análisis. Este es un análisis. Solo es análisis, solo es. El pseudocódigo que yo hago es el diseño. Habrá gente que hace diagramas de flujo o cosas así. Yo realmente no creo en los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo sirven para hacer programitas pequeños, pero programas complejos de diagramas de flujo no sirven. No sé si alguna vez han querido hacer un diagrama de flujo de un programa difícil. Ni se le entiende a ese diagrama. Pero es mi forma de ver las cosas, ¿verdad? Yo no haría un diagrama de flujo. Entonces aquí, ¿con qué empiezo? Con el más fácil de distinguir. Con el más fácil de distinguir. En el proceso de eliminar, lo más importante es que haya que eliminar. Si no hay que eliminar, pues no puedo eliminar. Entonces el primero que tengo que poner siempre es el de que haya algo que eliminar. ¿Sí? Y si no, regreso. Null. Este es el inciso A. Aquí hago todo lo que necesite para cuando sí haya datos que eliminar, y acá no hago nada cuando no hay nada que eliminar. Eso significa que ya tengo el inciso A. ¿Sí? Y me ayuda a darle una estructura. Aquí pongo lo que sí voy a hacer cuando sí haya datos, y acá lo que hago cuando no hay datos. ¿Y luego cuál será el más fácil de distinguir de los que están? El F. Cuando nada más hay uno. ¿Cómo sé que hay uno nada más? Si el primero y el último son iguales. Exactamente, entonces aquí pongo sí, primero y último son iguales. Este es el inciso F. Es el más fácil de distinguir. ¿Qué hago? Bueno, lo primero que hago es respaldar. Ahí dice respaldar. Respaldo es igual a datos. ¿En qué posición saco el elemento a respaldar? Siempre de la variable primero, porque es el que sigue.
Siempre de la variable primero. Ya respaldé. Siempre de la variable primero, porque la variable primero me dice cuál es el que sigue en la fila. Y luego los pongo en -1. Es último. Recuerden, nunca voy a borrar el dato, no los estamos borrando. Simplemente los ponemos fuera del alcance al modificar las variables que me dan el rango, que son primero y último. Para que no esperen que los borremos, porque realmente no los borramos. Es un paso innecesario. Entonces ya está el F. ¿Cuál será el que puedo distinguir de los que siguen? El D. ¿Cuál? El D. Me quedan dos, los triangulitos y el rectángulo. El D, ¿verdad? Igual que hace rato, el que está en la orilla para los terraplanistas, ¿no? ¿Aquí hay algún terraplanista? Es curiosidad, no lo voy a juzgar, es curiosidad. Yo soy terraplanista. ¿Quién es de los míos? Ni ¿Qué uno. quiere pasar? ¿Quién es de los míos? Bueno. ¿Cómo se dio cuenta que era terraplanista? ¿Qué? Usted. No, porque no soy. Nomás quería que alguien confesara que lo eran. Pero no me vi que no, ni así. Entonces el de A. Entonces, ¿cómo distingo el D? Porque está en la orilla, va así. Primero está en la orilla. Este es el de edad. La variable primero es la que comparo porque recuerden, cuando quiero sacar elementos siempre lo saco de primero. Y primero es el que está en la orilla. Aquí está, primero está en la posición 3, es el que está en la orilla. ¿Sí? Y si está en la orilla, acuérdense que la orilla es capacidad -1. Primero lo respaldo. No, que las notas que yo no tomo mal. Primero lo respaldo. Y luego cambio primero al principio. Le pongo primero igual a. Siempre lo pongo en 0, siempre. Entonces el D ya está. ¿Sí? Y luego me queda el de los triangulitos. Ese lo pongo en un S. ¿Sí? ¿Qué? B, C y E. ¿Sí? ¿Qué hago en el B, C y E? Primero, respaldar. Y luego, primero más. Aquí en todos esos hacemos el incremento. Aquí me faltó tacharlo. En todos hacemos el incremento. Aquí está el incremento y acá está el incremento. ¿Cierto? De la variable primero. Y en todos estos casos hago el return del respaldo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿Ya termináis? Pásale, no, Ricardo, por favor. Si quiere David, mejor. Ahorita.
Sí. Yo quiso levantar la mano. Pide y se te concederá. No pasa nada, yo tampoco quería. Creo que abajo viene el otro método. También. Así más bien somos nosotros dos. ¿Algún comentario de eso? Ya nada más nos falta el de imprimir. Te hace falta declarar la variable respaldo. Si te fijas, la variable respaldo la usamos en el if de cuando vacío es igual a falso. Quiere decir que la puedo declarar aquí, arriba de la condición de primero igual a último. Ahí lo puedo declarar para que todo este alcance tenga posible valor. No, el public no. El public solo va en los métodos o en las variables de instancia. Aquí en las variables locales, pues solo le pones object porque lo que estamos guardando son object. Y le asignas un valor null, porque las variables locales deben de tener una inicialización. Le pones null. Ahora sí. ¿Están de acuerdo? ¿No sería, por ejemplo, acá mejor, profe, en ese caso colocar respaldo en la parte de afuera del primer if y ya nada más en el momento de retornar, como vamos a volver nulo, pues retornamos únicamente el respaldo? Es otra forma.
Nada más que esa forma, a algunos no les puede gustar cuando quieren ver el if, el if, porque en esa forma que tú dices, si entra el if de cuando vacío es igual a falso, respaldo adquiere un valor. Si nunca entró al if, se quedó con el null que tenía, que es lo que tú dices, abajo regreso el respaldo y si nunca entró se quedó con el null. O sea, está bien. Yo no uso esa forma porque yo quiero ver el if, mi estructura de qué pasa si hay datos, qué pasa si no hay, pero porque yo quiero ver esa estructura. Pero si tú lo haces así está bien, pues, no más que en mi forma de darle claridad, yo prefiero ver qué hago si sí, qué hago si no, explícitamente. Pero es muy válido lo que tú dices, hay mucha gente que hace eso, por ahorrarse el if o el else o porque le gusta hacerlo así, y es válido. Pero difícilmente yo lo voy a hacer así alguna vez porque te digo, a mí no me gusta mucho esconder ciertas situaciones, pero es válido, pues. De hecho, ahí hay algo que se ve redundante, porque respaldo en cada condición se está dando. Aquí se ve, aquí hago respaldo, aquí hago respaldo, aquí hago respaldo. Pero ahorita yo quiero que se escriba tal cual viene aquí. Si después notas que le puedes optimizar, después le puedes hacer el cambio. Porque si no lo sigo tal cual acá, puede ser que al querer optimizar de aquí a acá, algo se me vaya. Entonces primero yo lo paso tal cual acá. Y después si le quiero optimizar algo, pues lo puedo hacer. Ahorita que él lo pase, vamos a anotar esta y esta repetida. Y la voy a cambiar, pero hasta que quede ya plasmada. Se puede. ¿Por qué se ve repetida? Pues porque fui colocando el diseño del pseudocódigo tal cual cada uno de los casos A, B, C, D o E se iban dando. Pero aunque lo deje así, pues está bien. Nada más que puede hacerse mejor visiblemente. Así mero ya va. Gracias. El cambio que yo le voy a hacer es el que estaba comentando ahorita del respaldo. Esta línea. Y la voy a dejar ahí para que se note. Esa veo que se repite al principio de cada condición. Si se repite al principio de cada condición, significa que yo la puedo poner arriba. Aquí. La voy a dejar así para que se vea cómo era la otra forma. Así sería una forma con menos líneas. Si veo que la de respaldo se repite en los tres if, pero arriba, entonces la puedo poner arriba de los if, porque está arriba de cada condición. Por eso lo subo y no lo bajo. Obviamente no lo pongo abajo porque si modifico primero, pues ya no puedo sacar respaldo. De las dos formas está bien, por eso la dejo comentada. Además de la que decía Carol, de cómo pudiera yo modificar la de respaldo en un dado caso como otra alternativa. Pero así como está, así como pudiera funcionar. Si quieren que le subo o le bajo, me dicen.
¿Le puedes bajar un poquito, profe? ¿Qué pedo, Carolina? Se puede, se puede. En el de imprimir son dos casos, el caso normal y el caso circular. Por eso puse dos. Es muy simple. Ah, es pues. otro. Aquí lo pones con otro del sí. Lo primero que haría aquí es Y es otro. la respuesta de la pregunta. y es otro ¿Qué ítem quiero? dentro del eje principal. Lo que quiero es una salida. ¿Cuál será la salida del inciso A? Si yo lo imprimiera, eso es lo que quiero que suceda. A, B, este. Es decir, empecé en Se va con el principal. empecé en primero, que es A, y terminé en último. ¿Cierto? Y en el B, ¿qué quiero? Igual. Empezar en primero, ¿cierto o no? ¿Cuál es el primero? T. ¿Y luego cuál sigue? M. Termino en último, sí, pero indirectamente, no directamente. ¿Dónde terminé? ¿En? ¿Dónde terminé? En la orilla. Y luego vuelvo a empezar, ¿dónde? Y luego empiezo en. ¿Y luego empiezo dónde? En cero. ¿Qué es? A. ¿Hasta dónde? Hasta el último. En este caso sigue ese. ¿Están de acuerdo o no? Es decir, empecé aquí, luego aquí, y luego me regresé acá, y terminé ahí. ¿Cierto o no? Porque está circular. Empecé en T, que es el primero, y luego me seguí hasta llegar a la orilla. Ya que llegué a la orilla, me regreso al principio. El principio es el 0. Y seguí avanzando hasta llegar al último. ¿Sí lo ven? Eso es lo que quiero. ¿Cierto o no? Porque el comportamiento circular quiere decir que son dos formas de imprimir diferentes. Son dos casos diferentes.
Arriba imprimí desde el primero hasta el último, así seguidito. Y en el de abajo lo hice en dos partes. Estas son las dos partes en las que lo hice. Desde el primero hasta la orilla y luego empecé en cero hasta el último. Son dos partes. ¿Sí? Si son dos casos diferentes, ¿cómo los distingo? Díganme una condición para distinguirlos. La única forma de distinguir es con un if usando variables. ¿Sí? Solo con if usando variables. Entonces, por ejemplo, ¿cuál distingo más? ¿El A o el B? ¿La? Entonces, ¿cómo le pongo ya? ¿Qué más? Fíjate en esto. Por ejemplo, este que dibujé, ¿es igual a la? Sí. ¿Por qué? Porque empieza en él. Esa. Y se sigue seguidito hasta él. Aquí la sería A, B, C. ¿Estás de acuerdo? Este es igual que este. Quiere decir que esa condición de allá No sé. funciona aquí, pero aquí no. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es una buena observación decir, no, pues que empieza en cero. Sí, pero el problema es que no siempre va a haber elementos en él de la posición. Más bien hay que empezar en donde esté. Aquí está en cero, acá está en 1. ¿Verdad? Por eso puse estas abajo, para que viéramos que empiezan primero, donde valga primero. Entonces acá es lo que quiero, una condición que me ayudan a distinguir el inciso A. Es sencilla. El inciso A se distingue porque primero siempre es menor o igual que último. En el inciso A, primero siempre es menor o igual que último. Aquí se cumple, aquí se cumple. ¿Sí? ¿Cierto o no? No es así en el inciso B. En el inciso B no se cumple, ¿verdad que no? Al contrario. Primero es mayor. Entonces, pues si no es una es. Entonces ya con este, el else tengo con un. ¿El else ya me sirve para el inciso? ¿Cierto o no? Si no es uno, pues es el otro. ¿Están de acuerdo o no? Ahora, arriba es un simple for. Ustedes ya han hecho for. ¿Desde dónde? Pues aquí ya le había puesto. Desde primero hasta último. Entonces aquí for. Le vamos a llamar posición desde primero hasta último. Y es un ciclo ascendente. Y aquí nada más le ponemos un simple print datos en la posición post más un espacio. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿Y qué hago en el inciso B? 2 for. Por eso le puse abajo una separación. El primer for desde el primero hasta la orilla y el segundo for desde 0 hasta el último. ¿Cierto? En el inciso B tengo que hacer un for y luego otro for. Desde el primero hasta la orilla y luego otro desde 0 hasta el último. Hasta la orilla, que es capacidad menos 1. Y también es ascendente. ¿Sí?
Y bueno, aquí le ponemos el print, datos, en la posición post, más el espacio. Y luego otro for aparte, desde 0 hasta último, que son estos dos rangos. ¿Sí? Y le ponemos el y listo. ¿Sí? Primero nos vamos, nomás sacamos eso. Yo les hago una pregunta. ¿Eso funciona si está vacío? Es decir, algo así. Ese es el caso de vacío. ¿Aquello funciona si está vacío? De que entra. De que entra. En alguno, ¿cuál de los dos entra o B? En el A. En el A, porque primero es menor o igual que último, es decir, menos 1 es menor o igual que menos 1, si entra aquí. Desde menos 1 hasta menos 1. Nada. ¿Qué? Nada. Trueno. Truena, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque aquí va a querer imprimir el de la posición menos 1. Entonces necesita él. Sí. De hecho, hace rato creo que ni le puse los paréntesis, ¿verdad? Sí se los puse, estos. Creo que ni se los puse, ¿verdad? Sí, las veces que usé vacío, sí los puse. Sí. Si vacío es igual a falso hago. Si vacío es igual a falso hago todo eso, ¿verdad? Porque ya vimos que si entra este menos 1, trataré de imprimir el de la posición menos 1. ¿Sí? Ahora sí, David, te escogieron. ¿Quién fue? Ya vas 4. Oye, la va a traer contra mí. Ya se le comió el pinche gato. ¿Cómo? ¿Y qué hago? ¿Cierro tus ojos? ¿Por qué? Porque eso quiero. Porque le da como chido. Así. Porque es que le da como chido. Bueno, los que lo han visto sí se entienden lo que soy. Hace rato vi que ustedes estaban hablando de eso. Por eso le quise hacer así. En los caballeros de Zodíaco, ¿no? ¿Qué les decía? Por eso les decía así. Creo que borraste todo. Es igual que la tuya, ¿no? Creo que esa parte. Yo también no, yo no. ¿Y la mía no? ¿Y la tuya también? ¿Y la mía? ¿Cómo? El inciso este y luego. Tú no te pones nervioso, no pasa nada. Acabando para acá.
Menor o igual, No, es desde primero hasta último. No desde cero. Es desde primero hasta último. Que igual sabe. Que menor o igual. Aquí. Hasta. O sea que también incluye último. ¿Sí? Ándale, ese mero. Salida, punto. Pones datos en la posición pos y un espacio en blanco. Hasta aquí incluye el examen 1. Nada más nos faltan las prácticas de matrices y una de pilas y una de coros. Creo que de matrices faltan 2. Una de pilas y una de coros. O sea que faltan 4 prácticas para que lleguemos a este tema y hasta ahí pudiéramos hacer el examen. O sea que la siguiente semana no es, pues. La siguiente semana no es. Aunque quisieran, no se puede. Ya ven que les dije que cuando ustedes quieran. Aunque ustedes quisieran, la semana que entra no se puede. ¿Sí? Entonces por lo menos tienen para otra semana. ¿Sí? Y luego el Alex y el... Acuérdense que estamos viendo la unidad 1, que es la unidad de estructura de datos fundamentales, pues. Y ahorita que él acabe, me aviento en lo que nos resta el main para poder probar los métodos. Acá lo vamos a probar así fácil, pues rápido, en algo sencillo. Desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1. Ya ves que estoy viendo y no pasa nada. No te estoy viendo. Estoy volteando por otro lado. Casi mero. Aquí le valió el 2 más. Así. Nos faltaban más. No, el otro mucho. No, nomás le puso el más.
Nada. ¿Ya lo tienen? Porque me voy a brincar al mail. Hacemos un mail rápido y sencillo. ¿Cómo te lo paso? Principal cola. Te paso el punto Java. Por este. En tu WhatsApp. En tu WhatsApp. Sí. ¿Hasta dónde es el puro método? No es toda la clase. Nada más voy a poner esto. Creo una cola con 4 elementos. Le agrego los 4 elementos. Voy a quitar estos palos para poder tener más juego de intimidad. Cinco segundos. ¿Cómo se llama? Principal. Creo la cola y con 4 elementos le pongo A, B, C, D, lo imprimo. Y luego le quito un elemento que sería A y lo imprimo. Y ya así nada más lo voy a probar. Abajo de eso ya nomás está otro imprimir. Abajo de eso solo está otro imprimir. Ah, que sin tanta salsa, no se vuelve todo. Poner, chingada. A mí no me agarra todo. El de poner. Si ustedes en público, ah, porque esta madre no me sale Simón. Ah, pero sí me lo pasaron. No, me hice el de otro. Si les cago, pues ya no lo hago. Si no les cago, pues no sale. Si no se queda. ¿Anda? Ah, ven. Que sale abajo de...
Es que no me sale. Abajo ya no está bien. Ahorita lo sacaron como para... Déjame. Ah, ¿Por qué no lo quita? ¿Por qué no lo es dentro del este. Si alguien tiene un detalle, si quiere ahorita a las 10 se los corrijo porque voy a mandar. Vaya. ¿A dónde va?